hipertensión intraabdominal, pero recordando lo que nos acaban de mencionar con respecto al pulmón, vamos a ver un poquito de los efectos respiratorios y cómo manejar al paciente con hipertensión intraabdominal. A ver. Normalmente cuando tenemos un paciente en terapia intensiva, si no es algo respiratorio o cardiológico, ignoramos muchas cosas, se nos olvida que el abdomen también involucra tanto respiratorio como pulmón. Ya en las pláticas previas se mencionó cómo debe de medirse, cómo debe de evaluarse y cómo se clasifica. Sin embargo, aquí creo que es algo muy importante que tenemos que ver, que normalmente cuando tenemos un paciente en ventilación espontánea, no sé por qué no está moviendo, ahí está, tenemos una presión inspiratoria diferente que cuando tenemos ventilación mecánica. Y lo más importante, la presión pleural es negativa cuando estamos en espontáneo y positiva cuando estamos en ventilación asistida. Y esto obviamente se va a ver reflejado siempre en la presión intraabdominal. Algo muy importante, hay más de 100,000 ventiladores por presión positiva en el mundo. Nada más en Estados Unidos, 1.5 a 2.5 millones de pacientes reciben ventilación mecánica fuera de quirófano. Y en terapia intensiva la ventilación mecánica está aproximadamente 6 a 8 días. Si nosotros ya vimos por las pláticas previas la incidencia tan alta de pacientes con hipertensión intraabdominal, pues ya nada más hay que combinar ventilación mecánica con hipertensión intraabdominal. Todos estos son los pulmones, los efectos que tiene el pulmón cuando tenemos hipertensión intraabdominal. Tenemos elevación del diafragma, tenemos presión intratorácica elevada, por consiguiente presión inspiratoria pico, plató y media, con compresión extrínseca del parénquima pulmonar. Y esto es justo como lo había mencionado en la práctica previa, tenemos una elevación del diafragma, tenemos una hipertensión intratorácica elevada con compresión extrínseca del parénquima pulmonar. Este es un caso de un paciente con síndrome compartimental abdominal secundario, es decir, no tenía nada en el abdomen, aparentemente postoperado de cirugía cardíaca. Y si ustedes se fijan aquí, no tenemos prácticamente nada de pulmón, está totalmente colapsado, secundario a todo el abdomen. Obviamente con un desplazamiento hacia arriba y con una cantidad de pulmón prácticamente nula. No está en duda los efectos que tenemos de la presión intraabdominal. Conforme la presión intraabdominal aumenta, las presiones pico van a aumentar y esto va a mejorar después de una cirugía de descompresión. Igual, antes y después de una cirugía de descompresión, y conforme disminuye la presión intraabdominal, todo baja, todas las presiones intratorácicas disminuyen. Aquí está. Obviamente disminuyen todos los volúmenes, capacidad residual funcional junto con todos, y nos da un efecto de restricción. Este es un estudio no nuevo, 1991, en el que se vio conforme incrementaba la presión intraabdominal, disminuye la capacidad residual funcional hasta en un 40%, lo cual es muchísimo si tomamos en cuenta que nuestros pacientes están acostados. No nada más eso, incrementa el autopip, hay atelectasias por compresión, disminuye la distensibilidad dinámica del sistema respiratorio y de la pared torácica, y eso lo podemos ver claramente en los estudios de Paolo Pelosi, en los cuales él lo que hizo fue comparar la presión intraabdominal versus elastancia, y tenemos aquí sujetos normales. Posteriormente tenemos pacientes obesos, vemos cómo incrementa obviamente la presión intraabdominal, y vemos también aquí pacientes con síndrome de estrés respiratorio médico y con estrés respiratorio quirúrgico, o sea, primario y secundario, con una muy buena correlación con la presión intraabdominal. Aquí lo que quiero recalcar es principalmente que el paciente que tiene más daño, más hipertensión intraabdominal, obviamente va a ser este paciente crónico y este paciente con un distrés respiratorio de origen secundario. Aquí vemos igual la presión, la presión intraabdominal versus la elastancia en ambos, tanto pulmonar como extrapulmonar. Y es lógico pensar que en un paciente con un distrés respiratorio pulmonar no va a tener tan afectada la pared torácica como un extraabdominal, y por lo tanto vamos a ver
las diferencias. Esta es la misma tomografía que habían presentado previamente y vemos cómo en un pulmón normal no hay atelectasias, tenemos una buena expansión. Sin embargo, cuando tenemos una hipertensión intraabdominal, lo que sucede es un desplazamiento hacia arriba del diafragma, tenemos atelectasias y obviamente todos estos volúmenes van a disminuir considerablemente. A ver, ahí está. Tenemos obviamente un punto de inflexión superior en una curva presión-volumen desplazado hacia abajo, con un punto de inflexión inferior desplazado hacia arriba, y lo podemos ver aquí como en pacientes con presión intraabdominal de 0, aquí está, una curva presión-volumen, sistema respiratorio total, pared torácica y pulmón, cómo se va a desplazar cuando tenemos 20 centímetros de presión intraabdominal. En todos ellos, tanto la presión de la vía aérea, la presión media de distensión, todo va a variar, tanto el volumen pulmonar, vamos a ver una disminución en todas las capacidades y en todos los volúmenes conforme la presión intraabdominal varía, de 0 a 20. Tenemos aquí curvas de presión abdomen, presión volumen versus presión intraabdominal y cómo en todos los pacientes, sobre todo en los postoperados de abdomen o con sirva extrapulmonar, esta curva se va a desplazar totalmente a la derecha. No nada más eso, sino tenemos hipoxemia, por consiguiente hipercapnia, incremento de los cortocircuitos, y esto lo podemos ver en los mismos ejemplos en los que estábamos mencionando, en los cuales antes y después de la cirugía de descompresión y conforme la presión intraabdominal disminuye, mejora la hipoxemia, y como aquí antes y después va a disminuir también la hipercapnia. Y entonces disminuyen cortocircuitos, mejora nuestra distensibilidad, mejora la hipoxemia, pero también tenemos desequilibrio BQ, aumento en el consumo de oxígeno, trabajo respiratorio y edema alveolar. Y estas son tomografías de Michael Quintel en las cuales se demostró cómo con 0 de presión intraabdominal o 20 de presión intraabdominal, no importa cuánto PIP le pongamos o cuánto intentemos reclutar, cuando tenemos presión intraabdominal tan alta no nos sirve, no estamos reclutando absolutamente nada. Igual aquí, un pulmón sano con uno con lesión pulmonar, aquí tenemos 0 y aquí tenemos 20 de presión intraabdominal. Y aquí, incluso en un pulmón sano, semeja a un paciente con lesión pulmonar agudo. Este es un estudio en el cual se hizo una división cefalocaudal, cortes de 10 cortes, y vemos cómo con presión intraabdominal en amarillo y con presión intraabdominal 20 en rojo, esto no va a cambiar. Las zonas pesadas del pulmón, las zonas húmedas, las zonas densas dentro de la tomografía, en cualquiera de estos cortes va a seguir condensado. No hay forma en que haya apertura alveolar. Evidentemente todo esto se va a traducir en ventilación mecánica prolongada y en dificultad para destete. No nada más eso, tenemos mayor riesgo de infección, tenemos un incremento de los neutrófilos y esto lo podemos ver 60 y 90 minutos con hipertensión intraabdominal en un grupo control, ventilación mecánica 60 minutos, síndrome compartimental 60, 90 minutos y después posterior a la cirugía. Vemos que independientemente por el simple hecho de tener ventilación mecánica, como ya lo sabemos, podemos tener obviamente daño pulmonar, eso es bien sabido, con el ventilador podemos nosotros dañar. Sin embargo, aquí vemos cómo empeoró, tenemos más atelectasias, tenemos hiperemias, tenemos células mononucleares, tenemos mayor neutrófilos y cuando después de la cirugía todo regresa, si no a la normalidad, lo más parecido a cuando teníamos únicamente ventilación mecánica. Y aquí algo muy importante cuando hablamos de ventilación mecánica e hipertensión intraabdominal, ambos compartimentos, tanto el tórax como el abdomen, se comunican. Hay una transmisión aproximadamente del 50% de la presión intraabdominal a la presión intratorácica. Y aquí tenemos un ejemplo claro, vemos un delta de presión intraabdominal de 20 y de 12. ¿Qué quiere decir? Teníamos un paciente en el cual la presión intraabdominal era de 12, por alguna razón, ya sea porque le pongamos la mano encima, por lo que ustedes quieran, pero incrementamos la presión intraabdominal a 20, tenemos un delta de 7,5. Hacemos lo mismo con PVC, tenemos un delta de PVC antes y después del incremento en la presión intraabdominal y en este paciente, al
dividir la presión intraabdominal entre presión venosa central, deltas, vamos a tener la transmisión del abdomen al tórax. Entonces, lo que tenemos que hacer en todos los pacientes es ver cuánto se transmite en cada paciente. Va a depender de la distensibilidad del abdomen y de la distensibilidad del tórax. ¿Cómo lo podemos checar? Con dos mediciones, tanto de presión intraabdominal como de PVC o alguna otra manifestación hemodinámica. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ver, la hipertensión intraabdominal disminuye la distensión de la pared torácica más que la pulmonar. El PIP óptimo debe de incluir al menos este 50 o 60% de la presión intraabdominal para compensar la presión que ya teníamos previamente. No estoy dando un número específico, requerimos ver cuánto es la transmisión en cada paciente. Tenemos que incluir si es pulmonar o extrapulmonar a las definiciones, porque ya vimos que se afecta más la pared en el extrapulmonar. En estrategias protectoras de ventilación, donde la presión plató debe de ser menor a 35, debe restarse un 50-60% dependiendo de lo que se transmita de la presión intraabdominal. Y recordar que la PCP, como criterio al menos, ARSNet, como para americano, europeo o para definición lesión pulmonar, no incluye la presión intraabdominal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a decir que menos de 18 milímetros de mercurio, centímetros de agua, vamos a tener lesión pulmonar. Aquí no. Aquí vamos a ver lesiones pulmonares o sirpas con presión capilar pulmonar más alta porque está falsamente elevada. Hay que recordar que no es un parámetro fidedigno. Y finalmente, un ejemplo. ¿Cómo vamos a manejar al paciente con hipertensión pulmonar e hipertensión abdominal? Tengo síndrome compartimental abdominal. Acuérdense, síndrome compartimental incluye daño a órgano blanco, reclutamiento, vamos a obviamente tratar de reclutar, pero no con PIP. A diferencia de todo lo que hemos visto en todas las pláticas y en todas las sesiones, siempre hablamos de reclutar con PIP. En este caso no, vamos a tratar de reclutar con volumen, vamos a tener PIP limitado. Sí, estoy diciendo justamente lo contrario que nos acaban de decir en esta y en todas las pláticas, pero en este caso estamos hablando no de hipertensión intraabdominal, estoy hablando de síndrome compartimental, en espera a descomprimir. Antes de descomprimir vamos a limitar un poco el PIP y vamos a tratar de limitar nuestras presiones y no importa si manejo un poco de FiO2. ¿Por qué? Porque es algo transitorio, es algo nada más temporal en lo que se abre este abdomen. Ya teniendo hipertensión intraabdominal, ¿cómo voy a manejar al paciente? Igual, PIP como requerido, FiO2 en niveles no tóxicos y volumen corriente como requerido dependiendo de mi CO2. Pero antes sí va a variar, son de las pocas indicaciones que tenemos en que prefiero manejar FiO2 para mejorar hipoxemia que PIP. Posteriormente, como cualquier paciente, una vez que mejore, ajustar ventilación a los parámetros fisiológicos, espontánea. Pongo no invasiva con un signo de interrogación. Efectivamente, hay casos reportados de hipertensión intraabdominal secundaria, ventilación mecánica no invasiva y posterior destete. Y obviamente, una vez que tengamos esto corregido, pues una estrategia de pulmón abierto, estrategia de protección alveolar, lo que ustedes ya saben de cómo mejorar la oxigenación. Nada más entonces recordar que dos cosas. Cuando tenemos hipertensión intraabdominal, tenemos primero que medirla, si no, no la podemos diagnosticar vía vesical. Segundo, ver cuánto se transmite al tórax para ver cuánto le voy a dar de PIP extra. Y hacemos analogía con el autopip. Estamos todos acostumbrados a que cuando tenemos autopip tengo que tener un PIP extra para compensar este autopip. Igual aquí, si yo tengo hipertensión intraabdominal, veo cuánto se transmite y ese porcentaje de PIP extra lo sumo para que se compense la hipertensión intraabdominal. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Les agradecemos a todos su paciencia y le agradecemos a los participantes del siguiente simposio el habernos permitido terminar, y si hay alguna pregunta, pues de manera personal. Nuevamente, muchas gracias. Buenas tardes.